Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. Muy buena gente, bienvenidos aquí a un nuevo directo. Son los nuevos directos que vamos a hacer aquí en el canal. Ya no voy a subir los directos enteros, sino que voy a poner las mejores partes de cada directo. Esto es una ventana que estamos creciendo, estamos creando una comunidad muy grande. Somos ya más de 80.000 personas, es una buena ventana para promocionar vuestra foto, tanto a nivel profesional como de hobby. Si queréis promocionar vuestra cuenta de Instagram, vuestra foto, pues esto es una buena forma de hacerlo. Yo me lo paso pipa viendo vuestras fotos. Ya sabéis que tenéis también el hashtag en Instagram de creativa, hashtag creativa comenta. Yo suelo pasarme mucho por las cuentas de mis seguidores, por ese hashtag también. Y las fotos que me van gustando pues las comparto para que otros puedan seguirlo. Así que a mí me encanta ayudar a crecer a la gente que realmente se le ocurra, que realmente trabaja bien y que le pone pasión y ganas a esto. Me caracterizo, y ya sabéis los que lleváis mucho tiempo en el canal, que intento siempre ayudar. Entonces, pues con estos directos creo que es una buena forma. Pues vamos a irnos ya, ¿vale, Andrés? Vamos a empezar contigo. Y descripción, artista digital, 17 años y de Perú. Como un chaval con esta foto puede tener solo 146 seguidores. Es increíble. Pero vamos a ver, esto es una pasada de foto. Lo voy a poner en grande. Aquí la tenéis. Es una pasada de foto, sinceramente. Original pie. Vale, tiene... Es que veo que tiene... Eso es lo que quería ver. Que tiene fotos de otros fotógrafos que la edita él. Quiero ver las que no pongan nada. Las que son tuyas. Porque claro, obviamente, estas que no ponen nada creo que son tuyas, ¿vale? Que no pone... Que aquí no pone ningún fotógrafo mencionado. Realmente las que son tuyas son increíbles. Estos directos están hechos para crear comunidad, para seguirnos entre todos y fomentar el buen trabajo. Así que, por favor, seguir a... ¿Dónde está? Constit. Porque es brutal, de verdad. Increíble. Patrick Coelho, 300 seguidores, hago fotos, hago vídeos, vivo la vida, hagamos un equipo. Genial el lema. No me llama la atención a simple vista que hay muy poco, como mucho contraste y muchos azules. Pierdes mucha información, por ejemplo, en esta foto, ¿vale? Es mucho negro aquí compactado. Pero, por ejemplo, esta está muy guay. Esta foto mola mucho. Lo que veo es que le han intentado cambiar el color a la reja, ¿verdad? Era como gris y se ve que... he intentado cambiar el color a la puerta y se nota un poquito. Esta me encanta. Esta la edición yo creo que has editado la cara, la piel. Y la verdad que me gusta mucho esta foto. Yo creo que por esta edición es por la que tendrías que ir. Esta también está increíble. O sea, con estos optical flares. Y vale, poquita foto, pero muy buena foto, la verdad. Así que ya sabéis, seguir a Fotografía Patrick. Vamos a bajar, vamos a ver un poquito qué es lo que hace. Fotografía de retrato. Retrato. Esta me mola mucho. Esta foto tan trapera. Qué guay, ¿vale? Esta me gusta mucho con este bokeh tan bonito. Yo creo que esta cuenta sí tiene eso, una edición muy sutil. Matías, genial, la cuenta. Vamos a buscar a otro de Instagram, ¿vale? Ahora mismo. Bueno, mi amigo Molina, he trabajado con él muchas veces. Seguidlo, voy a hacer algo rápido porque yo ya te he enseñado mucho en mi Instagram. Sabes que te he publicado y demás. Y hace cositas tan bonitas como esta. Mirad. Esta foto me encanta. Esta foto está súper guay. Tiene una edición muy de mi gusto, muy acertada, muy a mi estilo también un poco, ¿no? Y hace fotos de moda, fotos de retrato bastante guay, como estáis viendo. O sea, esto es flipante. Esto es flipante. Esto es increíble. O sea, es que no hay más que decir de Molina. Si es que es un crack. Bueno, nos vamos aquí, ¿vale? Ok. La mochila de Lolo. Mención por donación. No, eso está bien. Nunca hay que dejar de crecer. Y por mucho que tenga seguidores, hay que seguir. Nunca hay que conformarse, ¿vale? Hay unas historias de ombligos. No sé yo qué quiere decir eso, pero bueno. Bueno, vaya fotones. Vamos a ponerla ya en grande. Vaya fotones. Bueno, fotografía Tumblr. En estado puro. Esto es fotografía Tumblr en estado puro, vaya. Pero una fotografía Tumblr sin ser algo exagerado de colores, de purpurinas y cosas, pero sí muy sutil, muy... Fijaros qué edición. La piel, ese brillo, ese azul con el amarillo, ¿no? Buah, es brutal esta cuenta, es brutal. Así que ya sabéis, tenéis que seguirlo, ¿eh? O sea, seguir a la mochila de Lolo.
Es increíble, o sea, Buah, increíble. Qué guay, haciendo esto de como que estás etiquetado. Y flipante, esta me gusta un montón. De las mejores cuentas que últimamente he visto. La verdad está muy guay. Aquí se nota que que tenías otra edición. Y ha ido lo mismo hasta encontrar la tuya, ¿eh? Bueno, Lolo, te has ganado esto. Que te siga, máquina. Es Ángel Bernal, ¿vale? Es un fotógrafo de Sevilla, que está en una ciudad que está al lado de la mía. No sé si estarás por aquí, Ángel. Y la verdad que es bastante buen fotógrafo. Es un fotógrafo también de retrato. No llega a ser Tumblr. A veces sí, a veces no. Un poco más trap, un poco más urbano. Quizás para mí la edición está muy guay. O sea, por ponerle alguna pega, que a veces es muy contrastada. Yo edito todo sin contraste, siempre bajo el contraste a todas mis fotos. Y entonces a mí me gustan las fotos muy poco contrastadas. Contrastada me refiero a, por ejemplo, esta está muy contrastada, para mi gusto. Pero, a ver, por poner algo. O sea, no voy a negar que eso es, vaya, una pasada. Esta tiene menos contraste, ¿ves? Como que tiene un velo, como que está el contraste quitado. Pero fijaros, mira qué nitidez. Qué foto, qué colores más guay. Como veis, toda la edición edita todas las fotos con la misma temática. O sea, con la misma temática, con el mismo estilo, que es lo guay, encontrar un estilo propio. Hay fotógrafos que se merecen... No sé, ya es que no voy a decir ni seguidores, porque los seguidores al final no dan de comer. Esta moda de influencia y demás. Merecen, yo qué sé, que les llueva más el trabajo. Es que de verdad, hay fotógrafos que me dejan en pañales a mí. Son increíbles. Así que ya está, yo estoy poniendo mi granito de arena como puedo en este mundo, en lo que puedo para ayudar a promocionar el arte, para el talento. Entonces yo hago esto desinteresadamente y ayudaros así, porque hay gente realmente que tiene un talentazo como aquí Ángel Bernal. Esto sí. ¿Veis? Esta edición es la que a mí me gusta. Esta edición es muy parecida a la que yo hago. Esto es muy parecido a lo que yo hago, porque es sutil, ¿vale? Es un poco desaturada, como me gusta a mí, como yo hago mi edición. Grisácea, digamos. Y no es, por ejemplo, una fotografía Tumblr muy contrastada, muy saturada. Es algo mucho más sutil, con unos colores más apagados, ¿vale? Ese es mi estilo, sin contraste. Vintage, sin contraste, apagado, desaturado. Mira qué guay esto. Me encanta hacer fotos en estas poses así, de rodillas. Me gusta mucho. Estas fotos las hace con angulares y quedan súper guay. Y esta foto es muy profesional. ¿Veis? Blancos y negros, gris. Eso es lo que a mí me gusta. Así que bueno, Almenares, seguidlo, ¿vale? Almenares 13, Javier. Muchas gracias por la donación y a darle caña. Veo que tienes buen equipo, Sony A7. Y a darle caña porque vas en el camino correcto. Vale, sí, es el que yo digo, ¿vale? Que me ha comentado en Instagram, estaba en el chat también. Malagueño, ¿vale? De cerca de mi ciudad. Vamos a ver lo que hace. Vale, fotografía urbex, ¿vale? Fotografía urbex no es solo hacer fotos a estructura y por la calle, no. Es urbex mezclar esto, por ejemplo, ¿vale? Este humo, foto oscura, foto contrastada, dramática, en zona urbex, o sea, zona urbanizada, edificios de ruido y demás. Esta también está muy guay, ¿vale? Esto es urbex, edificio, pero mezclando, dando un elemento, ¿vale? Como esto, por ejemplo, ¿vale? Mira qué guay, esta foto está súper guay. Yo lo único que le habría hecho es poner cartas en primer plano desenfocadas. De verdad que ese truco para los montajes, créeme, que es el día y la noche. Te marca la diferencia, pruébase eso, coge cartas y ponerlas en primer plano desenfocadas, unas cuantas, para que... como que parezca que esté cayendo en primer plano y en el fondo. Y de verdad que se nota, ¿eh? Veo que siempre sigue haciendo urbex, que eso está guay, que te especialices en algo, la verdad. Este estilo de levitación, muy rollo clavero, ¿no? Todo levitando, todo urbex, todo... Eso está guay, también a mí me gusta el clavero, la verdad. A ver, no como fotógrafo del todo, pero sí el rollo que tiene, ¿no? De estilo de vida y eso, no sé. Total, que está muy guay, está muy guay. Esta me ha flipado, esta me ha gustado mucho. Así que seguidlo, recomiendo mucho a Miguel López. Voy a enseñar al último, ¿vale? Seguidor, que se llama Jacobo Otero, fotógrafo YouTube y diseño gráfico. Tiene un canal de YouTube, ya de paso, como es el último, vamos a echarle un ojillo. Vale, habla un poquito, presentando supongo que la sesión, y hace como un pequeño film, ¿no?
Vamos a ver su canal. Esto no entra, o sea, esto no es lo correcto. Esto irá en el otro vídeo, pero bueno. Vemos que también tiene un canal y ya lo promocionaré, o sea, lo veremos más a fondo si está en el directo de YouTube, ¿vale? Ahora mismo vamos a ver su Instagram. Era por curiosidad. Aquí sí pega, por ejemplo, aquí sí pega que esté exagerado los colores. Porque hay graffiti, parece luz de subterráneo. Hay que saber cuándo hacer algo exagerado, cuándo no. Porque, por ejemplo, las demás fotos ya no es exagerado, ¿vale? ¿Ves? Es blanco, esa edición que me gusta. Sí que está un poco contrastada para mi gusto, pero está súper guay. Con los blancos, a mí me encantan los blancos. Con esa luz, ¿ves? Y lo dejamos... A lo mejor otra persona lo hubiera puesto muy claro todo, pero está guay que se quede los bordes así negros y demás, ¿sabes? Así que nada, tenéis poquitas fotos, pero se ve que está haciendo un buen trabajo, así que seguí a Jacobo Otero. Y bueno, hasta aquí este directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, a todos los que habéis comentado en Instagram, a todos los que me habéis pedido que os valore vuestro perfil, vuestra foto. Muchísimas gracias a todos aquellos que habéis donado, que habéis hecho una donación para apoyar el canal. Os espero en los próximos directos, espero que os haya gustado estos nuevos directos que vamos a hacer. El próximo directo no sé cuál es, no sé si empezaremos ya con lo de promocionando canales o haremos este otra vez porque ha tenido muy buena aceptación. Ah, también, anunciar lo más seguro es que el primer programa de Meet sea el 8 de febrero. Vale, el invitado va a ser sorpresa, todavía no lo voy a decir, pero puede ser que lo más seguro es que sea el 8 de febrero. Ya confirmaremos fechas de Meet, que eso sí que va a estar guay. Así que nada, muchas gracias por la buena aceptación que ha tenido estos nuevos directos de 2019. Así que muchas gracias a todos por estar ahí una vez más y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Don't go, you just can't come close, I'm looking for the loco, no I don't wanna postpone.